Un año decisivo en armamento, explorando las innovaciones de 2024. El año 2024 se perfila como un periodo crucial en el mundo de la tecnología militar. Las innovaciones que están surgiendo no solo redefinen el poderío bélico, sino que también plantean nuevas preguntas sobre el futuro de la guerra y la paz. Están apareciendo nuevos sistemas de armas, impulsados por la innovación y la necesidad de superioridad en un mundo cada vez más complicado. Los laboratorios de investigación militar están trabajando a toda máquina para desarrollar tecnologías que antes solo existían en la ciencia ficción. Estas tecnologías tan avanzadas no solo cambian la forma en que entendemos el campo de batalla moderno, sino que también nos hacen pensar en cuestiones éticas y estratégicas nunca vistas. ¿Cómo afectarán estas innovaciones a la humanidad? ¿Estamos preparados para las implicaciones morales de su uso? Desde láseres superpotentes hasta armas que son más rápidas que el sonido, la carrera armamentista ha entrado en una nueva era, marcada por la velocidad, la precisión y una capacidad de destrucción sin precedentes. Estas armas no solo son más letales, sino también más inteligentes, capaces de tomar decisiones en fracciones de segundo. En este análisis, vamos a explorar las armas más avanzadas que se espera que entren en servicio en 2024, examinando sus capacidades y el impacto potencial que tendrán en la guerra moderna. Desde drones autónomos hasta sistemas de defensa antimisiles, cada innovación tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder global. A medida que las tensiones entre países se intensifican, la búsqueda de armas más sofisticadas se ha convertido en una prioridad para las naciones de todo el mundo. La competencia por la supremacía tecnológica está en su punto más alto, y cada país está invirtiendo enormes recursos en investigación y desarrollo. El objetivo es claro: disuadir las amenazas y, si es necesario, ganar en el campo de batalla. Pero, ¿a qué costo? La carrera armamentista no solo implica un gasto económico significativo, sino también un riesgo constante de escalada de conflictos. En este contexto, la diplomacia y la cooperación internacional son más importantes que nunca para evitar una catástrofe global. Escudos de luz. Descifrando el sistema de defensa láser, HL. En este capítulo, exploraremos cómo esta tecnología revolucionaria está cambiando el panorama de la defensa aérea moderna. El sistema de defensa láser de alta energía, o HL, representa un avance muy importante en la tecnología de defensa aérea. Este sistema no solo es una maravilla de la ingeniería moderna, sino que también redefine cómo protegemos nuestros cielos. Este sistema utiliza rayos láser muy potentes para interceptar y destruir amenazas que vienen del aire, incluyendo misiles, drones e incluso proyectiles de artillería. La capacidad de neutralizar múltiples tipos de amenazas lo convierte en una herramienta versátil y esencial para la defensa. A diferencia de los sistemas de defensa tradicionales que dependen de misiles interceptores, el HL funciona a la velocidad de la luz, ofreciendo una respuesta casi inmediata a las amenazas que se acercan. Esta velocidad es crucial cuando se trata de interceptar amenazas rápidas y de alta precisión. Su capacidad para concentrar un haz de energía muy fuerte en un punto específico permite al HL neutralizar objetivos con una precisión milimétrica. Esta precisión es vital para minimizar daños colaterales y asegurar que solo se destruyan las amenazas. Además de su velocidad y precisión, el HL ofrece ventajas importantes en términos de costo y logística. Los sistemas tradicionales requieren un suministro constante de misiles, lo que puede ser costoso y logísticamente complicado. Un solo disparo de láser cuesta mucho menos que un misil interceptor tradicional. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también permite una mayor sostenibilidad en operaciones prolongadas. Además, el sistema se puede recargar rápidamente, lo que permite un combate continuo contra oleadas masivas de amenazas. Esta capacidad de recarga rápida es esencial para mantener una defensa efectiva en situaciones de alta intensidad. Los operadores pueden monitorear y controlar el sistema en tiempo real, asegurando que cada disparo sea preciso y efectivo. Los gráficos de rendimiento muestran cómo el gel puede mantener su eficacia incluso en condiciones adversas.
Con innovaciones y mejoras continuas en desarrollo, el futuro de la defensa láser parece prometedor. El GEL no solo es una solución para hoy, sino una tecnología que seguirá evolucionando para enfrentar las amenazas del mañana. Rayos de energía cinética, el poder del cañón de riel electromagnético. Este innovador sistema de armas está cambiando la forma en que concebimos la guerra moderna. El cañón de riel electromagnético es una prueba del poder del electromagnetismo para revolucionar la guerra moderna. Utiliza la fuerza de los campos magnéticos para lanzar proyectiles a velocidades extremas, superando las limitaciones de las armas tradicionales. Este sistema utiliza campos magnéticos para acelerar un proyectil conductor a velocidades increíbles, más rápidas que el sonido, creando una fuerza de impacto devastadora. La energía cinética generada es suficiente para destruir objetivos con una precisión y potencia sin precedentes. A diferencia de las armas de fuego tradicionales que utilizan propulsores químicos, el cañón de riel genera una fuerza lineal constante a lo largo de todo el cañón, lo que permite alcanzar velocidades mucho mayores. Esta tecnología elimina la necesidad de explosivos, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia. Los proyectiles disparados por un cañón de riel pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 7, lo que los hace casi imposibles de interceptar. A estas velocidades, los proyectiles pueden atravesar blindajes y estructuras con facilidad, cambiando las reglas del combate. El cañón de riel tiene el potencial de revolucionar la guerra naval, ofreciendo una potencia de fuego sin precedentes, con un alcance significativamente mayor que los cañones tradicionales. Los buques de guerra equipados con esta tecnología pueden atacar objetivos a distancias mucho mayores, manteniéndose fuera del alcance enemigo. Además, la alta velocidad de los proyectiles del cañón de riel reduce el tiempo de vuelo, lo que los hace ideales para atacar objetivos que se mueven rápidamente, como misiles de crucero y aviones. Esta capacidad de respuesta rápida es crucial en escenarios de combate modernos, donde cada segundo cuenta. La tecnología detrás del cañón de riel también está en constante evolución. Los ingenieros trabajan incansablemente para mejorar la eficiencia y la durabilidad del sistema, asegurando que pueda soportar las demandas del campo de batalla. Con cada avance, el cañón de riel se convierte en una herramienta aún más formidable en el arsenal militar. En resumen, el cañón de riel electromagnético no solo representa un salto tecnológico significativo, sino que también redefine las estrategias militares. Su capacidad para ofrecer una potencia de fuego sin igual y su adaptabilidad a diferentes escenarios de combate lo convierten en una pieza clave para el futuro de la defensa. Surcando los cielos a velocidades extremas, el misil hipersónico Avangard. El misil hipersónico Avangard representa un salto enorme en la tecnología de misiles balísticos. Este misil es capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 20, lo que lo hace prácticamente indestructible para los sistemas de defensa antimisiles actuales. Además de su velocidad asombrosa, el Avangard posee una capacidad de movimiento sin precedentes durante su fase de planeo hipersónico. Esta capacidad le permite realizar cambios de dirección impredecibles, lo que hace aún más difícil interceptarlo. El Avangard está diseñado para transportar ojivas convencionales o nucleares, lo que lo convierte en un arma de gran importancia estratégica. Su velocidad y maniobrabilidad representan un desafío significativo para los sistemas de defensa antimisiles existentes, lo que aumenta la incertidumbre y la complejidad de la disuasión nuclear. Enjambres. Robóticos en el aire. El auge de los drones cazadores autónomos. Los drones cazadores autónomos representan un cambio radical en la naturaleza de la guerra aérea. Estos sistemas no tripulados son capaces de operar de forma autónoma, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para identificar, rastrear y atacar objetivos sin intervención humana directa. Los drones cazadores autónomos pueden operar en enjambres coordinados, compartiendo información en tiempo real para abrumar las defensas enemigas. Su capacidad para operar de forma autónoma reduce la necesidad de intervención humana, lo que los hace ideales para misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque en entornos de alto riesgo.
La creciente autonomía de los drones plantea importantes cuestiones éticas y legales. La posibilidad de que máquinas tomen decisiones letales sin control humano directo plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la posibilidad de errores catastróficos. Fortaleciendo el escudo, profundizando en el sistema de misiles Patriot PAC-3 MSE. El sistema de misiles Patriot PAC-3 MSE es la última evolución de la familia de sistemas de defensa antiaérea Patriot, diseñado para interceptar misiles balísticos tácticos, misiles de crucero y aeronaves. El PAC-3 MSE incorpora mejoras significativas en alcance, precisión y capacidad de supervivencia. El PAC-3 MSE utiliza un interceptor de energía cinética para destruir objetivos entrantes. A diferencia de los interceptores que utilizan ojivas explosivas, el interceptor del PAC-3 MSE impacta directamente el objetivo a alta velocidad, neutralizándolo con la fuerza del impacto. La incorporación del PAC-3 MSE a los sistemas de defensa antiaérea proporciona una capa adicional de protección contra una amplia gama de amenazas aéreas. Su capacidad para interceptar misiles balísticos tácticos lo convierte en un activo crucial en un entorno geopolítico cada vez más complejo.